entonces el recuento de todo lo que ha sido esta experiencia de análisis de las clases que vimos por vía digital. Ya, comenten. ¿Qué grupo va a iniciar? A ver, ¿el 1, el 2 o el 3? Ya, profe, nosotros. Ya, vamos. Nosotras. Nosotros lo dividimos obviamente por pregunta. Primero pusimos como rol docente como título. Y decíamos que teníamos que enfocarnos como en la realidad de cada curso. Primeramente por el tema socioeconómico, porque no sabemos si es que, por ejemplo, los alumnos tienen las capacidades, o sea, por ejemplo, computadores Los con recursos. cámara y con el audio, el tema de que nosotros hacíamos la comparación, por ejemplo, un niño de San Jorge quizás va a tener más opciones a tener estos recursos que un niño de cualquier, quizá un colegio municipal. Eso por una parte. También mencionamos el manejo de las TICs por ambas partes, desde el profesor hacia el alumno y desde el alumno hacia el profesor. Comentábamos que desde el profesor hacia el alumno era un poco más complejo porque era el profesor quien llevaba la clase. Y desde el alumno hacia el profesor, porque una vez que el profesor empiece a hacer lúdica la clase o más didáctica, en donde los alumnos tienen que comentar, nos enfocábamos como los niños más chicos y decíamos como que uno tiende a estar más preocupado de la clase que de estar pendiente por ejemplo, de presionar el botón de abrir micrófono. Entonces, la mayoría de la gente, de los niños van a quizás hablarlo, pero no se va a escuchar en la clase. Luego, la personalidad de cada profesor lo pusimos porque como hay profesores que, por ejemplo, hacen que su clase sea didáctica, que sea mutuo, que si es que alguna persona tiene una duda, se pueda realizar durante la clase, mientras ella está explicando y tiene más opción para ser resuelta en el instante. Sin embargo, hay otros profesores que no, que dejan, por ejemplo, toda la clase solamente explicativa y luego al último recién se pueden hacer todas las dudas. Y eso pasa en básica y media, y también en los cursos ya como nosotros mismos. También el tema de la planificación de las clases, que hay que empezar como la reestructuración de ellas, porque ya no son 90 minutos, hay que acortar, por ejemplo, los videos que teníamos quizás preparados para ellos, porque la atención se va a perder, porque ya no va a tener un aula de clase en donde puede estar más concentrado, porque quizá en su casa no va a tener el silencio que corresponda para él poder prestar atención. Y finalmente pusimos también el apoyo emocional que tienen que recibir los alumnos de parte del profesor. O sea, quizás, por ejemplo, antes de cada clase preguntar cómo están, cómo se sienten, si les gustaría contar algo, si es que le ha pasado algo, no sé, nuevo en la semana, y luego recién partir la clase. Que es como para compartir un poco y no de lleno meterle como contenido e información, para igual, no sé, conocerse un poco más y llevar un poco más ameno esto del tema online y de la cuarentena, obviamente. Y luego pasamos a la parte de los videos. Pusimos como aspectos negativos y positivos en general. Una de las cosas positivas que rescatamos de los videos era de una profesora que hablaba, o sea, que era constructivista en sus clases, y rescatamos de ella las normas de la clase. Todos los profesores no habían puesto las normas de la clase y llegaban y partían su clase y impartían como, ya, esto vamos a hacer así aquí, aquí y allá. Y nosotros dijimos que eso, bueno, la clase de ella era presencial y había que adaptar estas normas de la clase al contexto que nos encontrábamos. Luego de eso también hablábamos de las actividades lúdicas, que lo destacamos de la mayoría de los videos que vimos porque bueno, habían canciones, habían juegos, habían cosas didácticas y lúdicas que los niños en realidad les llama la atención a todos. Y por último, de las cosas positivas, también consideramos los materiales adecuados a los niños con necesidades educativas especiales. Eso lo destacamos de por lo menos un video que tenían el audio, o sea, un traductor de intérprete de señas. Y eso también es importante que nosotros lo llevemos a nuestras aulas online y en caso de tener otros niños con distintos tipos de necesidades educativas especiales, como
ponerlo en todos los casos y no solamente en una persona sorda quizá o muda, etcétera, 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 etcétera. Hay muchos casos, por ejemplo, hablaba la Estefanía que hay niños que necesitan tutores, entonces tenemos que ponerlo en el caso de todos. Y pasábamos a las negativas, que en la mayoría de los videos consideramos que el tiempo de espera que tenía cada profesor era muy corto. Por ejemplo, hacía una pregunta y ni siquiera a mí, que yo estaba viendo el video, me daba tiempo como para responderlo. Hacía pregunta tras pregunta y no dejaba que los niños participaran. Bueno, yo sé que es un video, pero desde su casa igual ellos pueden como analizar lo que le están preguntando y poderlo responder con sus papás quizás o ellos mismos. Y adecuar el material didáctico. Que vea si me podía ayudar ahí. Sí, a eso nos referíamos porque había en un video, la profesora se grababa y explicaba como de la pizarra, y en el video al menos no se veía lo que ella estaba escribiendo, y obviamente si eso lo transmitimos a una clase online, el niño desde la pantalla no va a poder leer lo que la profesora había escrito. Entonces creemos que debe adecuarse también el material, quizás a algo más colorido y que se pueda distinguir más si es que se va a grabar como un poco más de lejos la profesora. Sí, y sobre eso mismo, en esa misma clase, bueno, la misma profesora de hecho, ella se grababa y comenzó la clase desde lejos, desde las rodillas hacia arriba, y no presentó el material que iba a mostrar. O sea, llegó, dijo ya vamos a hacer esto otro, mediante un juego que a mí me pareció súper interesante, pero yo creo, por lo menos a mi parecer, que primero debería haberlo mostrado, presentado como directamente, más de cerca, o sea, bueno, no sé si conversarlo porque es una clase grabada, pero mostrar a los niños antes y luego recién después de eso, llevarlo a un juego. Y no sé si los niños tienen algo más que decir, si se me queda algo en el tintero por ahí. ¿No? 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 No, Bien. creo que no. Muy bien la observación del grupo. Ustedes en el Gracias, grupo, ustedes en el grupo 1, ¿no? 2, profe. 2. Grupo 2. Bien. Bien. Entonces este grupo estaba Almendra, Valentina, Beatriz y Estefanía. Ya. Sí, Sí. profe. Ya. Vamos entonces con el otro grupo. Ya, profe, mi grupo no sé qué número era. Ya. Mi Éramos grupo el 3. Londra, 3, ya. Bueno, primero analizamos, primero compartimos lo que ayer habíamos compartido con otros compañeros, las opiniones sobre la reestructuración del rol docente. Ya. Ya, primero hablamos sobre este descontento que hay, sobre cómo se está llevando a cabo la modalidad online, cómo lo ha tratado el gobierno y un poco el desorden con el que se comenzó. También se habló sobre un poco que nosotros estamos como estudiantes tratándolo, pero no nos hemos puesto en el rol como docentes. Verlo desde la perspectiva de participar. No, como estudiantes no estamos participando en clases, entonces no hemos puesto solamente en esa posición de temerosos, de inseguros de nuestras aptitudes, pero no nos hemos puesto como ya en la labor, en el rol docente, como el que lleva la clase, el que maneja sus habilidades y las lleva a cabo para sacarle provecho y para hacer una buena clase. Y también sobre el manejo de las TICs, también se comentó mucho sobre que aún se cree que nos faltan herramientas TICs como para llevar a cabo de mejor manera las clases online. Después, ya, primero habíamos tratado sobre un video, pero después ya nos repartimos los videos y compartimos algunas fortalezas y debilidades en general. Voy a abrir la imagen. Al tiro la... ¿O yo las digo, Alondra? Ya. Y ahí complemento. Ok.
Bueno, dentro de nuestro análisis pudimos detectar que casi en todos los videos intentaban simular lo que era la decoración y el espacio del aula. Muchos implementaban o intentaban hacer sentir al niño como si estuviera también inmerso quizás en ese mismo contexto. Y esa fue una de las fortalezas que notamos. La otra fortaleza que notamos es que todos tenían material didáctico a su disposición. Algunos más acabados que otros, pero todos intentaban hacer como una actividad en torno a imágenes, en torno no sé, a números, a juegos, a cuentos. Pero como lo mencionaba también Almendra, habían cosas que se escapaban dentro del mismo video, y yo creo que eso tiene que ver más que porque no sabemos grabar clases, porque quizás sabemos dar clases, pero no sabemos quizás enfocar, acercarnos, tener una visión de lo que está viendo la otra persona en la otra pantalla. Eso nos va a costar y nos va a dificultar el transmitir conocimiento si no podemos editar bien esos videos, o quizás rehacerlos. Otra cosa más que vimos como una fortaleza, voy a abrir la imagen porque la tenía anotada. Que ya lo había mencionado, las actividades lúdicas, y que intentaban hacer participar al estudiante, a pesar de que no estuviese ahí. Y de las debilidades encontramos que, por ejemplo, en una de las actividades no había una introducción clara de lo que se iba a hacer. Creo que Almendra también lo comentó. Y, por ejemplo, había un video en específico que vi yo y que no me gustó para nada. Exponían un cuento que tenía mucho lenguaje técnico y complejo, y que después de la actividad, o sea, después de haber contado el cuento, la profesora dice ya pueden ayudarse de su diccionario, cuando en realidad lo que debería haber hecho es dar la instrucción antes para que puedan ir a buscar su diccionario y entender mejor a qué iba el cuento. No sé si alguien más quiere decir algo. Sobre, ya también vimos, creo que el grupo anterior también lo trató, sobre adecuar las TICs, las tecnologías o las plataformas que utilicemos según las actividades que queremos llevar a cabo. Porque, por ejemplo, en los videos se mostró, hay algunas clases que son como una clase normal, presencial. Y son actividades que, por ejemplo, en un video no resultan, porque no está el tiempo adecuado para que los niños respondan, no hay un feedback adecuado. Entonces, tenemos que entonces esto no funciona en un video, ¿dónde lo puedo llevar a cabo? En una guía o en una plataforma, no sé, que estemos en directo conectados, aunque no sea en video. Entonces, tenemos que, una debilidad es que las actividades siempre encasillamos en las mismas técnicas, un video o un PPT o una clase normal, pero tenemos que buscar distintas plataformas para poder adecuar las actividades que resulten bien. Por eso pasaban los videos que las profesoras preguntaban y era muy corto el tiempo para responder. Entonces quizás en otra plataforma hubiese resultado mejor. Bien, muy bien. Ahora le vamos a dar la palabra al grupo que nos falta, al grupo 1. ¿Qué fue lo que ellas pudieron detectar? ¿Ya? Ya. Profesora, en nuestro grupo, primero partiendo en la reestructuración del rol docente, nosotros primero empezamos a hablar acerca de los métodos y la estrategia. O sea que nosotros como docentes tenemos que indagar nuevos métodos y nuevas estrategias frente a todo lo que está pasando ahora. Una compañera comentaba que ella estaba indagando, que ella estaba buscando
cómo lo habían hecho otros países y comentaba acerca de Europa, que en Europa sucedían epidemias usualmente y que ellos ya estaban organizados como país, como continente a este tipo de situaciones. Pero si nos situamos ahora en Chile, no estábamos organizados en esa área para enfrentarnos en el área de la educación. Y como docentes nosotros tenemos que indagar y buscar nuevos métodos, como dije, y nuevas estrategias. También tenemos que ser capaces ahora de ser autodidactas, nosotros mismos buscar aprendizaje de también cómo llegar a niños con necesidades especiales. Porque una compañera cuando estábamos conversando, hizo esa pregunta y nos hizo entrar a todas nosotras como en esa duda, de si estamos ahora estamos en medio de online, estamos con programas que obviamente el niño va a estar al frente del computador o frente a su celular, pero hay niños con necesidades especiales que nosotros igual tenemos que ser capaces de mirarlos desde esa perspectiva, de cómo podemos llegar a ellos. También que tenemos que ser capaces de planificar una clase online, pero antes de eso tenemos que ser capaces de nosotros mismos recrearla y practicarla, porque estábamos conversando ahí que muchas veces nosotros quizás tenemos la planificación, la tenemos escrita, la tenemos hecha, pero al momento de hacerlo quizás podemos cometer muchos errores y va a pasar, pero quizás pueden haber menos errores si nosotros somos capaces de practicarla antes, de intentar hacerlo antes, pararnos, por ejemplo, al frente de un espejo y recrear lo que vamos a hacer con los niños, de mirar la perspectiva de cómo ellos nos van a ver a nosotros. También que es necesario que nosotros nos abastecernos de material concreto, pero no solamente con la creatividad de nosotros, que es muy importante, igual que como docentes tengamos creatividad, pero también hay más lugares, por lo menos yo he encontrado en Instagram que hay más docentes a nivel de nuestro país que han estado entregando también material, quizás no son muy reconocidos, pero son materiales buenos para hacerlos en línea, para que los niños puedan participar, y tenemos que ser capaces de formar en nosotros un equipo, porque nosotros como docentes no somos uno solo, sino que somos un equipo y entre nosotros nos podemos apoyar. También otra cosa que rescatamos para reestructurarnos como docentes es que tenemos que preocuparnos un poco más de los alumnos. Tenemos que saber cómo ellos están, tenemos que saber, porque hay cosas dentro del alumno que ellos no pueden, si están pasando situaciones, ellos no van a poder prestar atención a una clase. Y como docentes tenemos que preocuparnos de eso. Y ahora, frente a los videos, rescatamos la siguiente fortaleza, que en muchos de ellos los docentes que estaban al frente o las parvularias tenían personalidad y tenían carisma y eran proactivos. También rescatamos que ellos usaron las canciones como algo, en referente a las canciones, ellos lo utilizaron de la manera adecuada y supieron adaptarlo. Supieron adaptar a la necesidad del alumno y a la necesidad de lo que ellos querían enseñar y querían que aprendieran. También rescatamos el material concreto. Muchas veces nosotros pensamos que el material concreto, bueno, nosotros como docentes, y yo sé que en este grupo no piensan así, pero hay algunos profesores que piensan que el material concreto no sirve de mucho y entregan más guía. Pero el material concreto para nosotros es necesario y algo que rescatamos porque tuvieron la paciencia de hacerlo. Porque es algo que uno lo hace, uno se toma el tiempo, uno también busca, uno es creativo también. Otro que también, que una compañera lo dijo, que es la integración de varias disciplinas, que en los videos que vimos estaban rescatando de muchos lugares. Por ejemplo, cuando uno usa las canciones, está tocando el área de la música, cuando uno empieza también a contar en medio de las canciones, está integrando también las matemáticas, que en muchos de los videos que vimos, y sobre todo en uno, integraron varias disciplinas. Y eso es algo que rescatamos de los videos, que supieron unir todo lo que el niño va a aprender y unirlo en un solo enfoque. Las debilidades que encontramos fueron
en el nivel, porque había algunos niveles algunos videos que eran presenciales, en clases presenciales, y había otros videos que eran videos que las profesores subieron. Y encontramos acerca de eso el tiempo de las enseñanzas. Quizás muchas veces nosotros creemos que el tiempo que entregamos es el necesario, pero tenemos que afrontarnos ahora, y eso fue una debilidad que nosotros rescatamos porque, como dijeron muchas compañeras, y lo dijo en mi grupo, que quizás el nivel de respuesta no iba a ser, un niño puede demorarse más en pensar que el otro. Y uno como docente tiene que adecuarse también a eso. Y tiene que saber que un niño va a responder más lento que el otro, o quizás el otro va a responder muy rápido. Y como docentes tenemos que estar enfrente de eso, y eso fue una debilidad porque en muchos videos se podía ver que el tiempo de espera no era el apto. Otra cosa que también rescatamos era el orden de la enseñanza y la estructura que tenía la clase. Porque como sabemos ya, y usted nos ha enseñado, que muchas veces los objetivos que nosotros ponemos en un papel, en una planificación, no son los objetivos que se van a cumplir. Y en muchos de los videos faltaba como en una parte retroalimentar todo lo que habían enseñado, y igual es difícil, porque hacerlo en línea, de esa manera es difícil saber si el niño aprendió o no. Eso más que todo, profesora. Y lo último, que estábamos hablando mucho, fue que en las clases, por lo menos en los videos que eran profesoras frente a un celular o frente a una pantalla, no íbamos a poder ya incentivar. O sea, sí se puede incentivar, pero hay que buscar nuevas maneras. Pero ya no es lo mismo que incentivar en unas clases presenciales o no. Y eso fue lo que rescatamos. Muy bien, estoy muy contenta con el trabajo que han hecho todos los grupos. Los aportes han sido muy significativos. Y lo interesante es que ustedes este material, que ustedes me imagino que lo registraron, lo tengan ahí guardado, porque ahora viene la segunda parte, ¿ya? Me van a poner harta atención en esto. Ahora vamos a revisar una guía que existe para el profesor, para poder saber cómo se debe preparar bien sus clases. ¿Cómo se llama esa guía? ¿Quién se acuerda? Se llama La guía del docente, pues, ¿no? Marco para la buena enseñanza, ¿cierto? Sí. Ya, Lo mismo. entonces ahora vamos a revisar cada dimensión del marco de la buena enseñanza y vamos a contrastar ese marco de la buena enseñanza con lo que ustedes tomaron de apunte y me van a decir, esto corresponde al dominio A, esto corresponde al dominio B, etcétera y etcétera. Lo van a ir analizando de acuerdo a los dominios. ¿Qué es lo que dice el dominio y qué es lo que observaron ustedes? ¿Ya? Eso les va a quedar para trabajar, ¿ok? Y nos vamos a ver entonces la próxima semana.